Sí, yo me he acostumbrado. Ah, ya se lo está poniendo. Ya lo puse. Sí, sí, ya salió el cartel. Bueno, Lisandro. buenas tardes. Hoy tenemos otra vez a la doctora Silvia González Ayala, que con su habitual expertise nos va a charlar un poco sobre la situación actual epidemiológica en nuestro país y en la región. Le agradecemos muchísimo a la doctora, ya es una habitué de nuestras charlas, cosa que nos produce una enorme satisfacción. Así que me callo la boca, le dejo lugar, solamente voy a decir que si alguien tiene preguntas, por favor las escriba en el chat. Cuando la doctora termine su presentación, tendrá la posibilidad de responderlas. Gracias, doctora, todo suyo. Bueno, muchas gracias, doctor Otero. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muy agradecida por la convocatoria y de acuerdo a lo que solicitaron, vamos a plantear la situación epidemiológica en la región de las Américas y en nuestro país sobre COVID-19 y sarampión y las arbovirosis. No tenemos ningún conflicto de interés en el tema y lo vamos a abordar con una introducción y después referirnos a cada una de las patologías: COVID-19, sarampión, dengue, fiebre chikungunya, Zika, la encefalitis equina del oeste y un comentario final. Con respecto a la situación epidemiológica en nuestro país, tenemos en desarrollo una denominada tripledemia, porque están coexistiendo tres epidemias: la COVID-19, el dengue y la encefalitis equina del oeste. Y si vamos a ser justos, en realidad serían cuatro epidemias, porque hemos tenido en lo que va de este año 2 casos confirmados de sarampión. Como el sarampión es una enfermedad eliminada y certificada para nuestro país en el año 2016, sabemos que un caso de una enfermedad eliminada es una epidemia. Con respecto a la COVID-19, en la región de las Américas, estamos observando en la parte superior la situación global desde la introducción de la enfermedad al continente en el 2020 y la situación hasta la semana epidemiológica 4. Y en lo que se refiere al cono sur, la imagen inferior con las mismas características y se observa un aumento a partir de las últimas semanas de diciembre del 2023. En nuestro país, en esta imagen, tenemos toda la historia de la COVID-19 desde marzo del 2020 hasta la semana epidemiológica 3 del 2024, que es la anteúltima semana de enero. Y podemos apreciar el incremento, que es de un 60%. Y también recordar la modalidad con la que se está trabajando, que es la vigilancia de la COVID en las unidades de monitoreo ambulatorio. Esto a lo que nos referíamos primero, los centros de atención primaria, y la rutina en los casos hospitalizados con neumonía grave o fallecidos por infección respiratoria aguda. En azul están los casos confirmados en la imagen en barras, y en la línea lo que corresponde a la variación porcentual. Cuando se compara entre la semana epidemiológica 4 del año 2023 y la semana epidemiológica 4 del 2024, en este periodo de un año, se observa claramente ese 60% de aumento. En la semana epidemiológica 4, que corresponde a la última semana del mes de enero, fueron confirmados y notificados 6.127 casos.
y en la imagen de la derecha tenemos los fallecidos en el mismo periodo, es decir, semana 4 del 2023 a semana 4 del 2024. En la semana 4 del 2024 tuvimos 9 fallecidos. Esto vale la pena comentarlo porque en general la percepción de la comunidad es que la COVID se terminó y que no hay más muertos por COVID, pero sin embargo seguimos teniendo casos y en aumento, y también con muertos. Y acá tenemos lo que pasó entre la semana epidemiológica 1 del 2023 y la semana epidemiológica 4. También en el gráfico de barras, los casos confirmados de SARS-CoV-2 y en la línea punteada, la positividad porcentual. Ustedes recuerdan que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el porcentaje de positividad esté por debajo del 10%. A la semana epidemiológica 4, 2024, el porcentaje global de cero positividad en nuestro país es del 30%, con una pequeña diferencia entre la positividad de las unidades de monitoreo ambulatorio, es decir, los centros de atención primaria, que es del 32%, y un 28% en pacientes hospitalizados. Y con respecto a la epidemiología molecular, la circulación de las variantes, los datos globales indican que para la región de las Américas que están circulando las variantes de interés XBB.1.5, XBB.1.16, eje 5, BA.286 y JN1. Y las variantes en seguimiento, en monitoreo, es una nueva XBB que es 9.1 y una XBB 2.3. En nuestro país, los últimos datos de la vigilancia genómica corresponden al periodo de las semanas epidemiológicas 45 a 52, o sea, prácticamente los últimos 2 meses del año pasado, y en el 100% de los casos se detectaron los linajes derivados de Omicron. La frecuencia de XBB.1.5 y 1.16 fue del 52%. Esto es importante destacarlo porque en el hemisferio norte, los países centrales, desde fines de agosto del 2023, están vacunando con la vacuna recomendada patrón, que es XBB 1.5. Eje 5 representó el 31%, JN1 el 10% y BA286 el 2%. O sea que la distribución de la circulación de las variantes de Omicron que tenemos en el país es similar a lo que ocurre en otros países. Con respecto a sarampión, hay una alerta de fines de enero de este año de la Organización Panamericana de la Salud por 2 motivos. Por una parte, el incremento de los casos en otras regiones de la organización, entre las cuales se destaca Europa, que tiene un aumento de 45 veces el número de casos de sarampión confirmados, y por otra parte, que se van confirmando casos en los países de América. Argentina tiene 2 casos confirmados, Brasil 1, Canadá 12, Costa Rica, Chile y Perú tienen 1 caso cada uno, y en los Estados Unidos, durante el año 2023 y hasta el 9 de enero de este año, se confirmaron 58 casos y es el único país que hasta ahora ha comunicado los genotipos que produjeron esos casos, que están limitados a 2, el B3 y el D8. En la situación de riesgo con respecto a la cobertura vacunal,
está expresada en esta imagen, donde con primera dosis tenemos un número muy importante de países, que son 9, con coberturas inferiores al 80%. Tenemos otro grupo de países, que es el que está en color naranja, que son 12, con coberturas entre el 80 y el 89%. En este grupo, con primeras dosis, se encuentra Argentina con una cobertura del 85%. Hay 9 países que están con coberturas entre 90 y 94%, y 10 países que están con coberturas iguales o mayores al 95%, que es la cobertura que debieran tener todos los países. Y con respecto a la segunda dosis, que es la realmente importante para garantizar la protección frente al sarampión, con menos de 80% de cobertura, hay 21 países. Con coberturas del 80 al 89%, hay 7 países, y con coberturas del 90 al 94%, hay 4 países, entre los cuales estamos nosotros, con coberturas con segundas dosis del 94%, y solamente 7 países en la región de las Américas tienen coberturas iguales o mayores al 95%. Son esos 7 países los que tienen seguridad con respecto a la posibilidad real de no tener circulación de virus sarampión. A ver, que no quiere avanzar. Ahí vamos. Y los 2 alertas en nuestro país, el primero fue el 19 de enero en la provincia de Salta, en un niño del segundo año de vida. No se detectaron casos en el control de foco, y falta la genotipificación del virus en el Instituto Malbrán. Y el otro alerta es del 8 de febrero, corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un chico de 6 años, residente y procedente de Barcelona, que se enfermó al llegar al país. Fue atendido por un efector privado, y también está la posibilidad de la genotipificación en el Instituto Malbrán. Esos son los datos que tenemos hasta ahora, pero nosotros realmente tenemos riesgo de reintroducción. Y nuestras coberturas comenzaron a caer, están en azul, lo que corresponde a primera dosis de triple viral. Las coberturas comenzaron a caer en el año 2014, tanto para primera como para segundas dosis, alcanzando sus valores más bajos, entre el 60 y el 70%, en el periodo de confinamiento en el año 2020. Y con respecto al periodo 2019-2022, acá tenemos las coberturas con primera dosis, que variaron entre el 78 y el 86%, o sea, muy por debajo de ese 95% y más que necesitamos. Y con segunda dosis, también para el mismo periodo 2019-2022, tuvimos el valor más bajo con 72% en el 2020, y el más alto, que es el que consigna, por lo que habíamos comentado antes, la Organización Panamericana de la Salud, con segunda dosis, 94%. Y la otra situación es lo que tiene que ver con la campaña nacional de vacunación que se desarrolló
para los niños entre los 13 meses y los 4 años, 11 meses y 29 días, que la campaña estaba programada a partir del 1 de octubre de 2022 para finalizar el 30 de noviembre, pero como las coberturas fueron muy bajas, se fue prorrogando en forma sucesiva y tuvimos campaña entre el 1 de octubre del 2022 y el 31 de marzo del 2023. Y fue la peor campaña de nuestra historia de las campañas nacionales de vacunación, con una cobertura del 69%. Tienen muy bien señalado en la imagen de país de la derecha cuáles son los departamentos que no alcanzaron las coberturas. Y fíjense lo que significa toda el área metropolitana en rojo por debajo del 80%. Tenemos un riesgo concreto de reintroducción del sarampión porque no tenemos esas coberturas de 95% y más que son necesarias para sostener la eliminación, y la información oficial disponible respecto al riesgo de reintroducción por municipio o departamento es el que tenemos en esta imagen. Vemos que las provincias del norte argentino y también algunas áreas de la región central son las que tienen mayor riesgo de reintroducción. La reintroducción va a ser por importación, pueden generarse brotes focalizados y si no se trabaja eficientemente en el control de foco, el brote se generaliza. Y es muy preocupante porque estamos en una situación absolutamente diferente en lo que tiene que ver a la condición de la población. No solo que no alcanzamos las coberturas vacunales, sino que tenemos una población pediátrica y de adolescentes desnutridos. Y la desnutrición es uno de los agravantes en la presentación del sarampión, o sea que es una situación, los niveles de pobreza y desnutrición frente al sarampión realmente es una situación nueva en Argentina. Con respecto a dengue, la situación regional a la semana epidemiológica 4, o sea, la última semana de enero de este año, es la que tenemos en la imagen de la izquierda. En rojo los casos 2024, en azul lo que ocurrió en el 2023 y en la línea ocre el promedio de los últimos 5 años. Este es el total en América y observen cómo cuando se toma el cono sur, la curva es prácticamente similar. ¿Por qué? Porque el país que más aporta en casos notificados de dengue es Brasil, que ya está con 132.000 casos notificados. Y en esta imagen están señalados los países que tienen aumento o disminución en la ocurrencia de dengue a la semana epidemiológica 4. Perdón. Es muy claro que Brasil, Paraguay, Bolivia, para citar los países limítrofes, están con un aumento del número de casos y nosotros estamos sin casos, sin datos reportados, es decir, que no se está informando a través de la plataforma PLISA desde la Autoridad Sanitaria Nacional. Y en lo relacionado con la distribución de los serotipos circulantes por país, también a la semana epidemiológica 4 del 2024, tenemos 3 países, 2 limítrofes con nosotros, como son Brasil y Paraguay, que tienen circulación de los 4 serotipos.
y el otro país de las Américas que tiene actividad con los 4 serotipos es México. En nuestro país, el principal vector es Aedes aegypti, que ya ha llegado hasta las provincias de Río Negro y Neuquén. Toda el área en el cual se encuentra Aedes aegypti está sombreada en celeste, pero Aedes albopictus, que es el otro vector, continúa su expansión y actualmente se lo encuentra en todo el territorio de las provincias de Misiones y de Corrientes. Es de esperar que con el mantenimiento del cambio climático y el calentamiento global, Aedes albopictus continúe su expansión como ha hecho Aedes aegypti. En nuestro país, cuando tomamos el total de casos referidos a las epidemias nacionales, en el gráfico están las últimas 3 epidemias nacionales, pero la primera fue en el 2009, con 26.293 casos, 2016 41.200 casos, 2020 con 58.400 casos, y la epidemia del 2023, es decir, tomado todo el año 2023, fueron 139.946 casos. O sea que tenemos una disminución del intervalo entre las epidemias y un aumento del número de casos que está claramente expresado en esta imagen. Y en el año 2023 tuvimos por primera vez la no interrupción de la transmisión local. Es decir, por primera vez en el 2023 tuvimos casos durante todo el año. Todo el año se refiere a julio, agosto, septiembre, que habitualmente eran los meses de silencio epidemiológico. Y las zonas que tuvieron casos en los meses invernales son las que corresponden a los municipios o departamentos que aquí están coloreados en rojo. Vemos que ocurrió en Misiones, en Corrientes, en Formosa, en Chaco, en el norte de Santiago del Estero, en algunas localidades de Santa Fe. Con respecto a la distribución de los casos por grupos de edad, es la imagen superior derecha, observamos que el incremento es a partir de los 15 años y que a partir de los 15 años hasta los 50 años es cuando se produce el mayor número de casos. Esto motivó la definición de la estrategia vacunal que adoptó la provincia de Salta, que compró con recursos genuinos la única vacuna que está disponible en nuestro medio, y resolvió vacunar la población entre los 15 y los 45 años. Esos 139.000 casos de todo el año 2023, hubo 75 fallecidos, de los cuales hubo una ligera asimetría, el 57% fueron mujeres. Y en el año 2023 hubo jurisdicciones, tuvimos por primera vez en una epidemia nacional la circulación de 2 genotipos, que fueron dengue 1 y dengue 2. Y hubo jurisdicciones, como es el caso de Salta, La Rioja, Jujuy y San Luis, que el 100% de los casos fueron producidos por y otras jurisdicciones como Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, que el predominio, más del 90% fue de dengue 2, pero también tuvieron circulación de dengue 1. El genotipo
tipo de dengue 2 que circuló fue el 2, que se llama también cosmopolita, y de dengue 1 circuló el genotipo 5. La característica de la enfermedad producida por dengue 2 entre los 4 serotipos de dengue es que produce ya en la primera infección formas graves. Todavía no hay información disponible, particularmente respecto a los fallecidos, si estas personas que fallecieron era primera infección, una reinfección por virus del complejo dengue. La situación, ahora tomado en la forma clásica que en nuestro país estudiaba la temporada de dengue, es decir, a partir de la semana epidemiológica 31, que es cuando ya comenzaba la actividad, hasta la semana epidemiológica 5 del 2024, esto es primera semana de febrero, tenemos 39.524 casos de dengue con 29 fallecidos y están señalados en el mapa de la izquierda las zonas con la mayor concentración de casos. En este periodo de semana epidemiológica 31, 2023, a semana epidemiológica 5 de este año, observamos que la distribución por grupos de edad es similar, concentrándose los casos en la etapa productiva. Y con respecto a la distribución de los serotipos circulantes, hay un cambio notable. Jujuy continúa con el 100% de los casos producidos por dengue 2, lo mismo que San Luis, se incorpora Mendoza, pero en las otras jurisdicciones como Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, prácticamente están entre un 40 y un 60% de casos producidas por dengue 1. Todas nuestras epidemias anteriores a la 2023 habían sido producidas por el serotipo 1. Con respecto a fiebre chikungunya, la situación en las Américas, hay 25.000, prácticamente 26.000 casos confirmados, y en el Cono Sur son 3 los países que tienen casos confirmados de fiebre chikungunya, que son Argentina con 89, Brasil con 23.877 y Paraguay con 1.934 casos. Continúa la gran epidemia que tuvo Paraguay en el año 2023. Y en nuestro país hay 151 casos confirmados y probables, con la distribución geográfica que observamos en el mapa de la izquierda. Los casos están concentrados en las provincias de Formosa, de Chaco y de Misiones, es decir, toda la zona fronteriza con Paraguay, que sigue con un importante desarrollo de la epidemia. Y la distribución del número de casos en ese periodo de semana epidemiológica 31 del 2023 a la semana 5 del 2024, observamos el aumento del número de casos y hasta ahora el mayor registro que corresponde a la semana epidemiológica 3. Con respecto a la enfermedad producida por virus Zika, los casos, hay actividad en la región. La imagen de la izquierda muestra el total de casos en el periodo 2020-2023. En el año pasado
no se registraron casos en nuestro país, no hubo ningún caso confirmado de enfermedad por virus Zika. Sí los tuvo Brasil en un número bajo, 127, y no hay información de Paraguay. Recuerden que el impacto de la enfermedad por virus Zika fue devastador en Brasil en 2016-2017, con la carga de enfermedad en gestantes y el daño en el producto de la concepción. Y con respecto a la encefalitis equina del oeste, es la última enfermedad reemergente que tenemos. Es una de las encefalitis equinas. Las encefalitis equinas, los virus causales son de la familia Togaviridae, del género alfavirus, y tenemos la encefalitis equina del oeste, la encefalitis equina del este y la encefalitis equina venezolana. Cualquiera de ellas se caracterizan porque los virus tienen una distribución regional que está determinada por la ecología del vector, y también una distribución estacional que corresponde a fin de primavera y verano, relacionada directamente con las condiciones climáticas, lo cual influye en las características poblacionales del vector, la densidad poblacional, la tasa de infección y la tasa de transmisión. El ciclo se realiza a través de mosquitos de los géneros Aedes y Culex. Los mosquitos, tal cual como ocurre con Aedes aegypti en el caso de los virus del complejo dengue, tiene transmisión trans-ovo, o sea que una vez infectada la hembra mantiene la transmisión. El reservorio está constituido por aves y pequeños mamíferos. Acá tienen un rol importante las aves migratorias. Y el ganado equino y las personas son huéspedes incidentales o huéspedes terminales, es decir, tanto el ganado equino como nosotros nos cruzamos en un ciclo de transmisión de la naturaleza. Ni los equinos ni las personas infectadas con los virus de las encefalitis equinas son transmisores. Esto es muy importante remarcarlo, porque tanto en los caballos como en nosotros, la viremia es muy baja y transitoria, o sea que no hay oportunidad de transmitir. También tenemos una exclusiva en lo que tiene que ver con la encefalitis equina del oeste, porque por primera vez se describe a nivel global la presentación de la enfermedad en ganado ovino. Se registró un caso en provincia de Buenos Aires, en una joven con respecto a la situación regional. El parte de la Organización Panamericana de la Salud es del 8 de febrero y destaca lo que está ocurriendo en nuestro país, que es el más afectado, en Uruguay, que comenzaron a presentarse casos después que en nuestro país, a partir del mes de diciembre, con un menor número de brotes en caballos y únicamente 2 casos humanos. Y en Brasil, en enero de este año, se confirma por primera vez en esta reemergencia la enfermedad en equinos. Y el vector del virus de la encefalitis equina del oeste es el Aedes albifasciatus, que también se lo conoce como Oclerotatus albifasciatus.
Esta es una especie nativa que tiene una distribución geográfica muy amplia y también se encuentra en los países limítrofes, en Uruguay, Brasil y Paraguay. Es género Aedes, pero sus características de desarrollo son absolutamente diferentes a Aedes aegypti. Aedes albifasciatus se conoce popularmente como el mosquito de los charcos, mosquito de inundación. ¿Por qué? Desarrolla en ambientes naturales los charcos de lluvia, los desbordes de ríos o arroyos o las inundaciones del suelo para riego. Tiene un rango de vuelo de 500 metros y se alimenta caballos, vacas y humanos durante todo el día, con actividad más intensa al atardecer. Y su competencia como vector, medida por susceptibilidad a la infección y diseminación, la susceptibilidad a la infección es alta y la diseminación es muy alta. Estos son estudios que fueron realizados en los 80, en los 90, por investigadores del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, Julio Maistegui, de Pergamino. Hay otros vectores que se consideran vectores secundarios en nuestro país, que son Culex ocosa en el norte argentino, en Chaco, Corrientes y Formosa. Tenemos una imagen del medio ambiente en el cual desarrollan estos mosquitos. Sorofora palescens, que tiene una distribución más amplia porque se encuentra en provincias del centro, del litoral, también en la región andina, Mendoza, Salta. Y otra especie es Anopheles albitarsis, que se encuentra también con una distribución amplia en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán. O sea que tenemos Aedes albifasciatus y otros vectores secundarios. Con respecto a la historia de la encefalitis equina del oeste en los caballos, tuvimos episodias en 1972-73 y 10 años después. Y las episodias tomaron desde la frontera norte hasta la provincia de Río Negro. Los últimos casos de enfermedad en los caballos se registraron en el año 1988 en la provincia de Chaco. La encefalitis equina del oeste es una enfermedad prevenible por vacunación en los caballos, pero por una resolución de SENASA del año 2016 se suspendió la vacunación en los caballos, la vacunación anual obligatoria. Tenemos que decir que esto se cumplió en los caballos de trabajo, que se dejaron de vacunar, pero los caballos de ara, de polo, de carreras, esos animales siguieron siendo vacunados. Hay una vacuna bivalente que es para el ganado, que es encefalitis equina del oeste y encefalitis equina del este. En noviembre del 2023 se notifica la enfermedad en equinos, se sospecha infección por alfavirus, y el 27 de noviembre no encefalitis equina del oeste, con la identificación de los virus causales tanto en el Instituto de Virología Vanela de Córdoba, como en el INTA de Castelar y en el Instituto Maistegui. O sea que se confirmó la etiología como virus de la encefalitis equina del oeste. Y con respecto al último informe de SENASA, tenemos señalados todas las zonas en las cuales se produjo enfermedad animal. Y lo que está señalado en color rosa son los focos que se mantienen activos.
Lo mismo en la presentación de los focos por semana epidemiológica y la carga de enfermedad en equinos por provincia. La más afectada es Buenos Aires, seguidos de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Río Negro, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, y con menor carga de enfermedad hasta ahora, Mendoza, San Luis, La Rioja y Salta. Prácticamente la mayor parte de las provincias, excepto las del extremo sur, están con casos de enfermedad animal. Y con respecto a la enfermedad en las personas, son factores de riesgo las edades extremas de la vida, es una enfermedad grave en lactantes y en adultos mayores, es una de las enfermedades que tiene el modelo bimodal. Es un factor de riesgo residir en áreas inundadas o con superficies muy irrigadas. La mayor tasa de ataque es en varones adultos relacionados con las actividades ocupacionales o recreativas, y la tasa de ataque en residentes rurales es entre 1,5 y 5 veces más alta. Con respecto a los casos de enfermedad humana en Argentina, en 1972, 1973 se confirmaron 2 casos, coincidiendo con las episodias de 1982, 1983 se confirmaron 5 casos humanos, y desde noviembre de 2023 hasta la semana epidemiológica 6 del 2024 se llevan confirmados 69 casos con 7 muertes y 21 casos probables y 111 no conclusivos. Esta es la epidemia más grande de encefalitis equina del oeste en nuestro país. La distribución por grupos de edad, vemos cómo los casos se concentran a partir de los 30 hasta los 69 años. Y aplicando los factores de riesgo, edad, la mediana fue de 58 años, pero el rango es muy amplio. El paciente con menor edad, un lactante de 4 meses, y un adulto de 81 años en el otro extremo. El 61% de los casos se concentró en el grupo de edad de 50 a 69 años. La provincia de Buenos Aires lleva el 58% de los casos, Santa Fe 26%, Entre Ríos 8% y Córdoba 6%. El 89% de los casos son varones y el 100% viven, trabajan o visitaron la zona rural. El caso sospechoso es la persona que proceda de zonas con casos confirmados de encefalitis equina del oeste o de equinos enfermos o muertos en los últimos 10 días y que presente fiebre de comienzo brusco acompañado de cefalea y mialgias, sin compromiso de la vía respiratoria superior, sin foco aparente y con manifestaciones neurológicas. El cuadro puede cursar con meningoencefalitis, como encefalitis o como encefalomielitis. Y hecha la revisión, como comentario, destacamos la importancia de la presunción clínica. En esto es clave el nivel de alerta para todas estas entidades, el nivel de alerta en el primer nivel de atención, realizar la notificación inmediata ante la sola sospecha y la toma de muestras, la accesibilidad al diagnóstico por métodos del laboratorio especializado. Allí hay un cuello de botella, porque para el caso de sarampión, las muestras tienen que ser remitidas a través de la red de laboratorios nacionales de referencia al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Carlos Malbrán,
y en el caso de la encefalitis equina del oeste, las muestras deben llegar al Instituto Maiztegui de Pergamino. Necesitamos el trabajo integrado, equipos transdisciplinarios, tanto para el estudio de casos y de brotes. Es fundamental es incorporar la metodología de estudio y de trabajo de una salud relacionada con la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas. Con esto terminamos. Muchísimas gracias y a disposición de ustedes para las preguntas. Muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos alguna pregunta. La doctora, perdón, había una por aquí, ya no la encuentro. Sí, la doctora Laura Alberto pregunta si hay algún programa del ministerio que esté abordando el tema de la falta de cobertura de vacuna contra el sarampión, porque dice que con la alarmante tasa de pobreza tenemos una población muy vulnerable. Coincidimos absolutamente. Sarampión es un subprograma dentro del programa de control de enfermedades prevenibles. Lo que pasa que la nación, la Autoridad Sanitaria Nacional, da directivas, pero los efectores es el nivel provincial y el nivel municipal, y eso está muy desarticulado, faltan líderes, esa es la realidad, líderes, compromiso, y por otra parte, el nivel efector, no hay personas que estén dedicadas solamente a la vacunación, son las personas que hacen la vigilancia epidemiológica, que notifican, que colaboran en el control de foco, no solo para sarampión, para todas las otras patologías. Entonces, realmente hay un agotamiento que viene de arrastre desde la pandemia, sumado a todas estas situaciones emergentes, ¿no? Es complicado, pero creo, esta es una opinión estrictamente personal, por la falta de líderes. Gracias, doctora. La misma Laura pregunta también si hay mecanismos de diagnóstico adecuados en las zonas rurales para diagnosticar la encefalitis equina. Porque Bueno, el paciente en general, por las características clínicas, es un paciente con afectación del sistema nervioso, va a ser derivado a un hospital de complejidad 2 o 3. Allí se toman las muestras y se remiten. Ha habido casos en Ramallo, en Chacabuco, ¿no es cierto? Entonces ahí, a través, estoy citando localidades de provincia de Buenos Aires, allí el propio hospital o a través de la región sanitaria se derivan las muestras al Instituto Maiztegui. Localmente no está descentralizado el diagnóstico, como ha ocurrido con sarampión, con dengue, para COVID-19, ¿no es cierto?, que está la Red Nacional de Laboratorios de Referencia. Y la doctora Laura también pregunta si habría forma de saber, teniendo en cuenta la falencia de la atención primaria, cuánto tiempo lleva a tener el diagnóstico en Pergamino específicamente. Y depende de lo que tarde en llegar la muestra. Claro. Se le está dando, puede haber un largo camino, ¿no? Se le está dando, piensen que el Instituto Maiztegui recibe también las muestras de dengue, de chikungunya, una parte porcentual de lo que se está diagnosticando en otros laboratorios, pero por la gravedad de la entidad se le está dando prioridad al diagnóstico de las encefalitis equinas. Llegada a la muestra, en 48, 72 horas está disponible el resultado. De cualquier manera, que quede claro que es saber la etiología que tiene el paciente, porque no tenemos absolutamente ninguna herramienta para el manejo que no sea el adecuado manejo sintomático y de sostén. No hay más preguntas escritas, así que si alguien tiene alguna,
le pido por favor que levante la mano y abrimos el micrófono y la hacemos directamente, si a la doctora no le parece. No, buenísimo. Me gusta más, porque hay Bueno, intercambio. Así que a la doctora Laura habría que preguntarle si quedó satisfecha con las respuestas, primero que nada. tiene la palabra. Encantada, encantada. Muchas gracias, muy claro, muchas gracias. Yo voy a aprovechar para hacerle una pregunta. Sí. Con respecto a la vacuna de COVID, si tenemos en Argentina como en Estados Unidos, o en los países más adelantados, las vacunas más indicadas para su uso, especialmente en los que ya tenemos muchos años, como en mi caso específicamente. Nosotros estamos usando todavía la vacuna bivalente, que algunos llaman bivariante, que tiene por un lado el virus original de Wuhan y tiene Omicron BA4, BA5. La decisión de la Autoridad Sanitaria Nacional, hay una vacuna, perdón, de las dos vacunas de RNA mensajero, la vacuna de Moderna es una vacuna que los lotes vencieron en diciembre. La ANMAT prorrogó el vencimiento según lote hasta marzo del 2024. Esas son las vacunas que se están utilizando, Pfizer y Moderna bivalente. Puntualmente preguntamos qué va a pasar con la vacuna actualizada, que es la vacuna recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es la única que los laboratorios están produciendo, que es la XBB.1.5. Lo que me dijeron es que se va a seguir utilizando la vacuna bivalente hasta que se agote o se venza. Y que después, por decantación, estará la vacuna monovalente. Esto lo cito porque hay una diferencia en cuanto a gestión en salud, por ejemplo, a lo que ha hecho la Autoridad Sanitaria de Chile o de Uruguay, que tienen la vacuna monovalente y la empiezan a aplicar en marzo. O sea que dos países limítrofes, con otra salud pública evidentemente, van a tener la vacuna, la actualizada, ya en marzo disponible. Pero de cualquier manera, los que estamos vacunados con la bivalente estamos cubiertos para Omicron. Estas variantes no tienen mayor virulencia, mayor patogenicidad, estamos cubiertos. Lo que pasa es que la vacunación está muy abandonada. Hay personas que en el mejor de los casos, y es mucha población, tienen la serie primaria, es decir, 2 dosis. Hay personas que no tienen refuerzos, otros que se administraron un refuerzo y abandonaron los esquemas. Y es importante destacar que como nosotros tuvimos varias vacunas utilizadas, las vacunas preparadas con vector adenoviral o la única vacuna que tuvimos inactivada que fue Sinopharm, que están todas preparadas con el virus Wuhan, no brindan protección eficiente para Omicron. Por eso lo que nos va pasando, ¿no? Porque cuando uno pregunta, ¿y por qué no te vacunas? Estoy cansado, basta de COVID, no hay más, y no actualizan el esquema. Y realmente vamos a un manejo como gripe, ¿no es cierto? A una dosis anual que es lo racional. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, Roberto. Bueno, Bueno, la- hemos estado en horario. Yo estaba muy preocupada porque eran tantos temas y hacer la síntesis. Acá está Carlos, emergió con un cambio de look. sí, Bueno, muchas gracias Silvia, muy, muy impresionante la actualización que nos hiciste. No, yo te quería preguntar de la vacuna esta, de la última, de la monovalente, ¿de quién es esa vacuna?
que es la que Moderna y promueve... Pfizer. Moderna y Pfizer. Ah, Vamos a vacunas, vamos a vacunas de RNA mensajero que sí. se van a actualizar con la información de las proteínas de la espiga, y personalmente creo que van a quedar como vacunas de segunda línea en caso que no hubiera disponibilidad de las de RNA mensajero, las vacunas de subunidad proteica, que también son relativamente sencillas de actualizar. Estados Unidos, por ejemplo, tiene la marca registrada Novavax, que es una vacuna de subunidad proteica que está actualizada. Nosotros tendríamos, porque pido disculpas, pero no pude seguir, no sé qué pasó. Nosotros tenemos una vacuna de subunidad proteica licenciada por la ANMAT, que es la Arvac Cecilia Grierson. Sí. Pero desconozco qué pasó. Teóricamente tenía que empezar la escalada de producción. Habría que actualizarla y tenerla, pero como vacuna de segunda línea, ¿no? Las que han asegurado la mayor protección son las vacunas de RNA mensajero. No sé si alguno de ustedes por CONICET, por algo, tiene información que qué pasó con la ARVAC. Estamos todos iguales. Sí. Sí. Es decir, que Un silencio. esas vacunas iniciales que nosotros nos aplicamos, digamos, porque la rusa ya no, nadie más terminó de hablar, digamos, es decir, ya se dejó de hablar. Nosotros le hicimos el estudio a los rusos, lo mismo que a los chinos. Son vacunas que Rusia la discontinuó. Acuérdense que ya no tuvimos segunda dosis y se hizo de urgencia ese estudio para completar esquemas combinando. Así que... ¿Y la de AstraZeneca, Silvia? ¿La de AstraZeneca? También se dejó de producir. Las vacunas de vector adenoviral se dejaron de producir. Claro. O sea que quedan RNA mensajero y subunidad proteica, las que han sobrevivido. La doctora Noemí Saboya pregunta si en el caso del dengue es conveniente la vacunación, más allá de que no haya un programa nacional. Es que no va a haber un programa nacional, por lo menos en esta situación epidemiológica, porque pensando en profilaxis activa para dengue, tener claro que es un componente más. No es la solución al dengue, porque seguimos teniendo el mosquito, ¿no es cierto? Ahí la estrategia central debería ser controlar, eliminar las poblaciones de mosquitos. Hasta ahora hay dos provincias, que son Salta y Misiones, que han comprado la vacuna que está disponible, que es la vacuna del laboratorio Takeda Qdenga, para vacunar población selectiva. Tengamos en cuenta que están vacunando intraepidemia, que es una vacuna que se administra en 2 dosis con intervalo de 3 meses entre primera y tercera dosis. O sea que si empezaron a vacunar en enero, van a completar el esquema en abril, cuando ya pasó el pico. Claramente no es una vacuna que sirva para el control de un brote. Esta vacuna, a diferencia de la anterior, la de Dengvaxia, que es la vacuna de Sanofi, que también tiene licencia de uso desde el 2017 en nuestro país, se puede utilizar tanto en personas que tuvieron dengue como en las que no tuvieron. Y Qdenga desde los 4 años. La ANMAT licenció esta vacuna sin límite de edad, pero uno tiene con total honestidad decir que la vacuna está estudiada hasta los 60 años. No hay datos en población de 60 años y más. Uno puede traspolar, pero esto, como la persona tiene que comprar la vacuna, hay que informarlo, bueno, que decida, la compro, me vacuno, no me vacuno. Uno espera que la eficacia sea similar, pero realmente no hay estudios que lo
que lo avalen. Y yo decía, como calendario nacional, lo racional sería una estrategia similar a la de fiebre amarilla, es decir, una vacuna regional en las áreas, bueno, cada vez se van expandiendo más, ¿no es cierto? Pero en las áreas donde están las mayores tasas de incidencia y de letalidad, porque no se puede vacunar a todo el país, es evidente, pero lo Si una racional persona, Silvia, si una persona tuvo dengue, suponete el primer dengue 1, creo que se llama, no sé, No, y dengue 1 es el que tuvimos, el que más tuvimos. el que más tuvimos, pero esa persona, si llegara a tener de nuevo una picadura del mosquito, eso puede ser más, puede ser mortal, digamos, ese. Entonces, Y esas personas no en la podrían estar. Sí, reinfección, el riesgo de enfermedad grave aumenta. La persona que tuvo dengue, confirmado por laboratorio, no tengo ninguna duda que es el grupo prioritario para vacunarse. perfecto, perfecto. Eso, ninguna duda. Con la Qdenga hay otra cosa, aparte de esto que dijimos de 60 años y más. Cuando la vacuna se estudió en fase 2, en fase 3, que fue fase 3 como el mayor número, no hubo circulación en las áreas donde estaban los vacunados de los serotipos 3 y 4. Por lo tanto, no está demostrada la eficacia para los serotipos 3 y 4. Eso se va a hacer en terreno. Fíjense que nosotros tenemos limítrofes Paraguay y Brasil que tienen los 4 serotipos circulando. Brasil incorporó Qdenga a su calendario. O sea que probablemente los primeros datos los vayamos a tener de Brasil, ¿no? Para dengue 3 y para dengue 4. Pero tiene esas cosas que todavía con interrogantes, ¿no es cierto? Muy bien, Muy muchas bien. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Bueno, Daniel, que te veo ahí escondido, no has hablado. entró tarde, Daniel, por eso. Sí. No, Bueno, después pero igual les queda la presentación. vamos a avisar de que vamos a Sí, subir la presentación, porque fue eso, grabada, así está que la vamos grabada. a subir para que la vean en la página, todos aquellos que quieran aprovechar. Bueno, saludo a Silvia, quien llevo de consultorio, así que, y no estuve viendo ningún paciente con dengue, por suerte todavía en la Patagonia, en Neuquén, pero, pero voy a tratar de ver si la presentación cuando esté disponible, porque me interesaba mucho más que nada por la realidad del perfil epidemiológico de estos problemas de salud que están aquejando y que de a poquito se va expandiendo esa frontera. Creo que eso vos lo Sí, comentás por el dengue, pero también pasa Sí. la encefalitis equina, ¿no? sí, la De todas encefalitis maneras, equina es un tema. En dengue, por lo que había visto, tuvieron casos autóctonos en dengue capital. Sí, en Neuquén. sí, en Neuquén Ay, capital. perdón, sí. Dije dengue capital, quise Neuquén capital, sí, perdón. Sí, sí, efectivamente. Bueno, Eso sí que ya es muy preocupante. Bueno, es que, perdón, ¿no? Un sí. último comentario para reafirmar lo que decía Silvia al final. Es que todo esto, de la misma manera que nos dejó como lección, una de las lecciones de la pandemia tiene que ver justamente con insistir en el enfoque de una salud, ¿no? Y del cuidado del ambiente como parte de nuestra tarea como trabajadores de salud, recuperando de alguna manera el sentir y el pensar de los pueblos andinos respecto de la armonización con la vida del planeta, ¿no? Sí, los pueblos originarios eso lo tenían, los que lo destruimos fuimos nosotros, ¿no? Tal cual, por eso. Sí.
Muy bien. Entonces le agradecemos mucho a Silvia por su maravillosa presentación. La pondremos en la página. Gracias a todos y hasta la próxima. Carlos, ¿querés Bueno, decir algo? Hasta la próxima. Hasta la muchas próxima. gracias a ustedes. Chao, gracias. Al Chao, contrario. muchas gracias. Gracias a Buenas ti. tardes. Adiós.